Shalom Amakiam, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakwatash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, hermanos. En este video, como pueden ver el título, se llama Del Renacimiento a la Democracia. Y esto es básicamente historia, diferente historia que pude ver en diferentes páginas y nomás hice, copié y pegué diferente información que creí, interesante e importante de saber para ustedes, hermanos. Como yo fui edificado, solo se lo comparto a ustedes, para crecer juntos. Y, en el video anterior entré acerca de explicando las escrituras de el Renacimiento, y las cabezas y el entero, sistema que Saúl tiene, las escrituras que están relacionadas con, entonces ustedes pueden ir a verlos. Esa sería la primera parte, y esa sería la segunda parte, que es más historia, so va a ser un poco largo, so, nomás incitarlos a ustedes, hermanos, a que recen, a que oren para que pues puedan mantener su concentración y pues, absorban esta información. Como yo les dije, se me hizo muy interesante, es muy interesante la historia, y sí, pero pues vamos a empezar, al principio puse, en 6 partes que se va a dividir esa información. Como dijimos que es historia, pues empezamos con el Renacimiento y va a ir hasta la democracia, porque del Renacimiento, como pueden ver aquí, dice Renacimiento siendo el primero, segunda Reforma Protestante, la tercera Contrarreforma Católica, que de ahí salió el manierismo, el barroco y rococó. Ustedes, hermanos, pueden leer un poco más de eso, pero vamos a entrar, nomás viendo nomás lo básico. Después el neoclasismo, que del neoclasismo puso las bases para la era de la iluminación, o el siglo de las luces, como se le conoce. Y de esto nosotros conocemos a los iluminados de Baviera. De ahí, ellos incitaron a la Revolución Francesa. Todo esto va conectado, todo es historia que va conectada, porque una llevó a la otra. La era de la iluminación con los Illuminatis y sus sociedades secretas. Ellos financiaron la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa trajo ¿qué? Democracia. Y es espiritual, porque yo no lo traté de hacer uno renacimiento para que dé 6 democracias. Simplemente, como lo fui poniendo, salió. Y eso es espiritual. Porque democracia es la imagen que Roma tenía, que gobernaba, anteriormente. Y eso fue lo que en Apocalipsis 13 nos habla. El versículo 11, de esa bestia que salía, encaja perfectamente con la historia o la cronología que vamos a ver hoy. Y todo esto, tenemos que entender, porque cómo es que del Renacimiento las mismas familias que eran banqueras, que estuvieron en el Vaticano rigiendo y teniendo la autoridad, iban a ser las mismas que pertenecen a la era de la iluminación. La muerte, como es, tú te mueres y ya no, que si tu hijo o tu descendiente que dejaste no quiere lo mismo que tú, pues se va a desaparecer todo tu esfuerzo. Como la escritura dice, que si era una obra de hombre, se iba a desaparecer, pero si era una obra del Señor, esa obra, y tú te estarías, como estaban diciendo contra Pablo y los discípulos, que si ellos iban en contra de ellos, a ver si la puedo agarrar rápido, man. Oh, ok, como dice aquí,
Hechos 5:38. Dice, y ahora les digo, apártate de estos hombres y déjalos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podrás destruir, no sea que seas tal vez hallados luchando contra Dios. Ok, y esto me hizo pensar con todo esto que vamos a ver, porque esta obra no es de hombre, esta obra es del Señor, pero el Señor trabaja por dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Por eso es que en Romanos 11:36, y vamos a ver si puedo encontrar un poquito más, porque el punto está en 36, pero vamos a ver. Ya, el versículo 36, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Ok, ese es el punto. ¿Por qué? Porque para Él son, para su propósito, ok, el Señor hizo todo, por medio de Él, para Él son todas las cosas, es su propósito, ok. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, ok. Por eso en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, ¿y quién es la palabra? El Señor Yahabushai. El Señor Yahabushai tiene súbditos, o no, vos, hay una jerarquía en el cielo. Ok, el Señor Yahabushai hace todo para el Padre, pero el Señor Yahabushai manda ángeles y demonios, ok, a hacer su obra. Y esta obra que estamos viendo es de Satanás. Ok, como dice en 2 de Tesalonicenses 2, ok, ese hombre, ok, que es Esaú Edom, esa raza, iba a hacer esta obra, man, ok. So vamos a empezar aquí en el renacimiento, dice, el renacimiento, ok, eso está escrito en Malaquías 1:4, como el video anterior que vimos, ok, dice, cuando Edom dijere, ok, y hermanos debemos ya de saber quién es Edom. Edom es la raza autoproclamada blanca. Okay, ellos no son blancos porque la palabra Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Ellos son rojos, man, okay, y su otro nombre con que lo podemos encontrar es Esaú. Okay, Esaú es el principal, Esaú Edom es lo mismo, okay, pero ese fue su principal nombre, Esaú, okay, que significa desgastado, Aishashwa, okay. So, Malaquías 1:4 dice, cuando Edom dijere, hemos sido derribados, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ok, y esto pasó en en el periodo cuando fueron derribados, ok, porque en otras escrituras hemos sido pobres o nos hemos empobrecidos. La palabra correcta es derribados, ok, han sido derribados, ¿cómo? Ok, cuando fueron puestos en cadenas, como está escrito en Apocalipsis 20, ok, que sujetó al dragón. Ok, vamos a agarrarlo de una vez. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ok, esta misma gente, ok, ya vimos quién es el dragón en el video pasado. Ok, la serpiente antigua, Salaki, hermanos, que el dragón es Roma. Ok, la serpiente antigua, el diablo y Satanás es una gente. Ok, es una raza de gente, ok, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, ok, el abismo siendo Europa, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, ok. So, el Señor le quitó su astucia, porque la serpiente en Génesis 3 nos dice que es la bestia más astuta que el Señor había creado. O el Señor le quitó esa astucia y todo su entendimiento y la puso en un estado cavernícola, man. Ok, ellos son los verdaderos cavernícolas. Ok, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones. Ok, y el periodo que abarcó estos 1000 años fue el periodo de la era oscura, Edad Media. Ok, también se le conoce como el Imperio Bizantino. Ok, fue un periodo de 1000 años, man. Ok, eso es bíblico, eso es historia. Ok, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok,
Y cuando fue desatado por un poco de tiempo es cuando empezó Malaquías 1 y 4. Cuando Edom dijere, nos hemos sido derribados, pero volveremos a edificar lo arruinado, ¿ok? En el renacimiento. Así ha dicho Yahweh Bahasham Yahushai de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh Bahasham Yahushai está indignado para siempre. ¿Ok? So Esaú es conocido como el hombre que iba a habitar en territorio de impiedad. Por eso en Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Ok? La tierra, el entero globo, fue entregado a Satanás, man. ¿Ok? Y Satanás vino a hacer esta obra por medio de estos hombres, man. ¿Ok? Dice, ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Ok? Porque la palabra impío en el hebreo, ¿ok? Cuando ustedes hermanos la buscan, también es criminal. Y este es el entero sistema, la bestia, la imagen de la bestia, es el sistema criminal más organizado, man. ¿Ok? Es lo que es, porque son criminales. La tierra fue entregada en manos de los criminales. ¿Ok? Y esos criminales, como dice aquí, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ok, y esto ocurrió cuando ellos empezaron a pintar al Señor, principalmente al Padre Yahweh, ok, como un gringo, como un europeo blanco y de ojos azules, rubio, ok, a su hijo Yahushai, ok, como otro rubio, ok, y después, ¿qué? Ellos se autoproclamaron los judíos, ellos eran la gente santa, ok, él cubrió el rostro de sus jueces, ok, hoy también los ángeles, man, ok, porque este hombre te dice que, ni siquiera te pone ángeles igual blancos, ok, y no identifica quiénes son los ángeles verdaderamente, o no te enseña quiénes son, ok, pero son esos llamados ovnis, man, ok, pero él cubre ese rostro, man, ok, y si no es este hombre, si no es esta raza, ¿quién es? ¿Dónde está? Ok, esto es bien claro que es él, man. Ok, vamos a continuar. Apocalipsis 3, 6, 3. Ok, esta es la misma escritura que sacamos en el video anterior. Dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Ok, eso fue, ¿cómo? En el Renacimiento. Ok, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. ¿Ok? Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Yahweh Bahashem Yahushai, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. ¿Ok? Y eso cómo empezó, por el renacimiento. ¿Ok? El renacimiento, ahorita vamos a ver, ellos dejaron a un lado todo, ¿ok? Dejaron a un lado al Señor, a Yahweh Bahashem Yahushai, y pusieron al hombre primero. ¿Ok? De ahí empezaron a decir grandes blasfemias, porque blasfemia básicamente es una ofensa contra una divinidad. En este caso es el Padre Yahweh y su Hijo Yahushai. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Y también blasfemia es un discurso sin considerar al Señor. ¿Ok? ¿Cómo qué? Porque después vino ¿qué? La era de la iluminación. ¿Ok? ¿Qué trajo? La revolución industrial, donde se empezó a hacer todo tipo de máquinas y la ciencia empezó a surgir y todo eso también cuentan, ¿ok? Como las blasfemias contra el Señor, porque dejaron a un lado todos los caminos del Señor, ¿ok? Este hombre se puso en contra de todo lo que se llama Dios, ¿ok? Como está en 2 de Tesalonicenses 2, ¿ok? Y lo vamos a ver, ¿ok? Dice, después de esto, como dice aquí, versículo 7, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. ¿Ok? ¿Quién es el pueblo santo de Dios, man? ¿Ok? Porque eso está escrito, man. ¿Ok? Vamos aquí. Salmo 148 y el último versículo. Salmo 148
y 14 dice, él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Ok? So, Israel es el pueblo santo. ¿Ok? Y en Cuarta Esdras, capítulo 13, desde el versículo 40, nos explica dónde habitaron los israelitas, man, su pueblo santo. Después de que fueron llevados cautivos de Asiria, ellos tomaron consejo para qué? Para venirse a estas tierras, las Américas, man. Ok, so aquí, como está en la historia, el renacimiento, después del renacimiento, ¿qué vino? La conquista de las Américas, man. Ok, por eso, como dice aquí, además se le permitió hacer a la bestia, ok, el padre Yahweh por su hijo Yahabushai les permitieron, ok, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Ok, eso es lo que nos pasó. Por eso aquí, un dato de historia, las bulas alejandrinas, ok, y alejandrinas está hablando de Alejandro Borgia, ok, y lo vamos a ver un poco más adelante de este mayate, ok, pero como dice aquí, es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontíficos, ok, que básicamente era una corte religiosa de Roma, suprema corte, okay, de la religión de Roma, okay, que se otorgaron a la corona de Castilla y se le otorga el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla. ¿Ya ves? Esto fue por medio de qué, dice, emitidos por la Santa Sede, que es el Vaticano, en 1493, a petición de los reyes católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI de la valenciana familia Borja o Borgia era lo suficientemente poderosa para conseguirla. ¿Ok? Esto es un dato, ustedes hermanos pueden buscar un poco más, nomás quería ponerlo en medio de esto, ¿ok? Porque esto es historia, ¿ok? El que se les fue permitido a esta bestia hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, pues aquí está, ¿ok? Dice, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Ya ves, Job 9:24, ¿ok? Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Ok, esto ya fue predestinado, man. Ok, el Señor ya hizo las cosas, ya dijo las cosas, no más falta que ocurran. Ok, porque eso ya está predestinado, man. Ok, ya cada uno tiene el lugar que va a ocupar. Y lo único que nos queda es pedir por misericordia, man, de estar en el lado correcto, ok. Voy a saltar a capítulo 11, dice, ok, porque esto ya fue después, man, ok. Esto ya fue después de que pasó todo el Renacimiento, Reforma Protestante, Contrarreforma Católica, el Neoclasismo, la era de la Iluminación, ok, la Revolución Francesa, vino democracia. Por eso en Apocalipsis 13 y 11, como dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ok? ¿Qué es eso? Democracia. ¿Por qué qué? Porque en democracia tienes 2 partidos. Tienes a los plebeyos y a los patricios. ¿Ok? En este caso, ¿qué sería? Los plebeyos serían los republicanos y los patricios serían los demócratas. ¿Ok? Pero nadie te representa. Eso solo es una fachada que te dan para engañar a la gente, ¿ok? Pero ellos realmente gobiernan como monarcas, ¿ok? Y ustedes, hermanos, pueden buscar de Augusto, ¿ok? Él supuestamente gobernaba como una democracia, ¿ok? Dando el derecho al pueblo para elegir, pero realmente no. Él, uh, él gobernaba como un demócrata, ¿ok? Perdón, como una... como un solo rey, como soberano, man. ¿No? Que lo acabo de decir, nomás que se me olvidó. Monarca, perdón. ¿Ok? Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ok? Y esto
le estoy dando un breve de lo que vamos a ver, porque después de que vino democracia, todo el mundo la adoró, todo el mundo la adoptó, todo el mundo adoptó como es la imagen, ¿ok? Como dice aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ok? ¿Cómo es que puedes adorar a la primera bestia? Siguiendo toda su energía, ¿ok? Toda la vibración, la moda, todo lo que estaba surgiendo era seguirlo, poniéndote, básicamente aceptándolo como sea, ¿ok? Y pueblos lo aceptaron. Ok, vamos a ver más adelante, man. Pero solo estamos leyendo las escrituras. Ahora vamos aquí a la información, ok, historia. Dice, el Renacimiento es uno de los movimientos artísticos más reconocidos, tanto intelectualmente como históricamente. Este movimiento se divide principalmente por dos etapas, Quattrocento y Cinquecento, pero también existe otra etapa, la cual no saben muy bien los historiadores en qué movimiento situarla, aunque normalmente se dice que pertenece al Renacimiento, cuya etapa se llama manierismo. ¿Ok? Dice, ¿en qué consiste el Renacimiento? Como su propio nombre indica, este movimiento trata sobre el resurgir del arte clásico griego y romano. Eso quiere decir que trataban de copiar o reinterpretar el arte que se representaba en la época romana, ¿ok? Que es la sexta cabeza, ¿ok? Y ya hemos entrado en eso, que es la sexta cabeza, man, ¿ok? Porque el Renacimiento vino a resurgir la sexta cabeza que estaba herida de muerte, man, ¿ok? Como vamos a ver, ¿ok? No. En Apocalipsis 17, porque vimos en Apocalipsis 13 y 3 que una de sus cabezas estaba herida de muerte. Ok, eso este es Apocalipsis 17 y 8. La bestia que has visto era y no es. Ok, que está hablando de la cabeza del dragón. Ok, era y no es, porque esto es una visión. Ok, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ok, que esto es la sexta cabeza, man. Ok, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ok, sobre los cuales se sienta la mujer. Que esos 7 montes son 7 regiones donde esta mujer o su raza gobierna, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, porque tenías a los griegos, tenías a los españoles, a los franceses, a Germania Mayor, Germania Menor. Después seguía a la sexta, que era Roma, como dice aquí. Uno es, que es la sexta cabeza, man, y el otro, que es Gran Bretaña, no han venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? Eso dice aquí. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Ok? Como la sexta es también el octavo. Porque después de la séptima iba a surgir. ¿Y quién es la séptima? Era Gran Bretaña. Después de Gran Bretaña, ¿quién surgió? América. ¿Ok? Y eso fue ya cuando, como estamos viendo aquí. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Ok? Y es de entre los 7. Diciendo que no hay 8, sino que hay solo 7, pero esa es la sexta, ¿ok? Por eso es que, es espiritual aquí el número 8, porque las escrituras tienen numerología, ¿ok? Como dice aquí, la bestia que has visto era y no es, porque está hablando de la sexta, es también la 8, ¿ok? Como está aquí, el número 8, Dice... versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, eso ese es el punto. Alright, porque esta cabeza, la sexta, fue muerta por un tiempo, pero después revivió. Ok,
como dice aquí, continuando. En comparación del arte románico y gótico, en el Renacimiento el centro de sus obras no era Dios, sino el hombre. ¿Ok? Como dice aquí, 2 de Tesalonicenses 2 y 3, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ok? Y la apostasía, esa palabra significa deserción. ¿Ok? Cuando tú desertas de tu posición, cuando te huyes de tu posición, y el Señor nos puso en una posición para que lo sirvamos. Pero nosotros, ¿ok? No, como toda una nación, fuimos apóstatas, ¿ok? Y nos desviamos del camino de la sabiduría. ¿Y qué es lo que nos pasó? ¿Ok? Proverbios 21 y 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, nosotros fuimos contados como muertos, ¿ok? Por eso está el libro de Ezequiel 37, ¿ok? Que habla el valle de los huesos secos, ¿ok? También Apocalipsis 11, que habla de lo mismo, ¿ok? Nosotros fuimos muertos, ¿ven? ¿Por qué? Porque desertamos contra el Señor, ¿ok? Después de eso, en ese mismo capítulo, en Ezequiel 37, el Señor mandó el Espíritu Santo, ¿ok? Y nos revivió y nos puso de pie, ¿ok? Después de eso, dice, y se manifieste el hombre de pecado, ¿ok? Ya cuando el Señor nos daba el entendimiento, Él lo iba a manifestar. ¿Quién era este hombre? ¿Ok? El hijo de perdición, ¿ok? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿ok? Porque su cultura fue, como dice aquí, el renacimiento. En el renacimiento, el centro de sus obras no era Dios, sino el hombre, ¿ok? Y de todo eso, ¿ok? La contrarreforma católica, el neoclasismo, ¿ok? La era de la iluminación, eso dejó un lado al Señor, man, ¿ok? Ellos hicieron blasfemias contra su nombre, man, ¿ok? Contra el Señor, ¿ok? Por eso es que dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿ok? Y también a todo tipo de vida que el Señor ya había puesto, las maneras, ¿cómo se llama? El orden que el Señor ya había dejado para los animales. Este hombre se puso en contra de todo eso, man, ¿ok? De en contra de la vida, ¿ok? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ok? Dice, continuando, en esta época se influenciaban mucho de los filósofos griegos, ¿ok? Y los griegos es el principio de la bestia, como está escrito en Apocalipsis 13 y 2. Ellos son el principio, man, de esta bestia. ¿Por qué? Porque esa raza empezó a gobernar con los griegos, ¿ok? Dice, el hombre es la medida de todas las cosas, y eso es satanismo, man, ¿ok? Porque satanismo es adversario, ¿ok? Va en contra de, ¿qué? Del Señor, man, ¿ok? Eso es satanismo, ¿alright? Ponerte a ti mismo, ¿ok? Antes que el Señor, eso es satanismo. Amor a ti mismo, eso es satanismo, ¿ok? Dice, por lo tanto, se podría decir que este arte tiene un mayor humanismo, ¿ok? El humanismo significa, es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo con las tradiciones conservadoras medievales, ¿ok? Que era ¿qué? La fe, todo ya lo que, como los israelitas estaban viviendo, man, ¿ok? Las tradiciones conservadoras medievales de la Edad Media y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras descubrió y estudió. ¿Ok? Ellos, como dice aquí, las tradiciones conservadoras medievales, que era que, ¿ok? El conocimiento por medio de las escrituras, por medio de lo que el Señor ya había puesto, pero ¿qué? Este hombre o esta raza vino a dar un sentido racional a la vida, tomando, ¿ok? A ellos, al propio hombre, como la razón de todo, ¿ok?
Y también trajo otro movimiento que es el antropocentrismo, que significa concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Ya ves, o ellos se creen mucho, man. Por eso esto de la ciencia y todo esto que vino, eso nada más es satanismo, man. ¿Ok? Esto no va en los caminos que el Señor requirió, man. ¿Ok? Por eso 2 Tesalonicenses 2 y 3. ¿Ok? Este hombre se opone y se levanta contra todo lo que es Yahweh Bahashem Yahushai, la verdad, el camino y la vida. ¿Ok? Este hombre va en contra de todo eso. Mira el mundo cómo está. Mira este sistema cómo está. Mira cómo nosotros vivimos. ¿Ok? Esto no está correcto, man. ¿Ok? Continuando, dice, el humanismo renacentista es un movimiento intelectual y filosófico europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia. ¿Ok? Dice, busca los modelos de la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo greco-romano. Mantiene su hegemonía, ¿ok? Mantiene su dominio en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de entonces se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales provocados por el desarrollo social e ideológico. ¿Ok? ¿Cómo qué? Después del Renacimiento que vino, los principios defendidos por la Reforma Protestante, ¿ok? Después qué? Y la Contrarreforma Católica que trajo el manierismo, ¿ok? Que trajo los jesuitas, y más adelante, hasta finales del siglo XVIII, la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Ya ves? Todo viene desde el Renacimiento, man. ¿Ok? Todo eso trajo cambios, fue evolucionando poco a poco, ¿ok? Como vemos aquí, hasta finales del siglo XVIII, ¿ok? Ya habían pasado, ¿qué? 300, casi 400 años desde que este hombre tomó el poder otra vez. Por eso es que les mencionamos en el principio, esto es obra del Señor, esto no es obra de hombres, porque si tu descendencia no quiere lo mismo que tú en tu próxima descendencia y era un trabajo tuyo, ahí se va a acabar. Pero como siguió 300, 400 años más tarde, entonces quiere decir que viene de un poder sobrenatural, alguien que tiene el poder, ¿okay?, de los caminos del hombre. ¿Y quién es ese? Yahweh Bahashem Yahushai, man. Ok, este es su plan. Alright, continuando. Ok, aquí vamos a entrar en el 400, que es la primera etapa del Renacimiento, ok, la cual duró un siglo. El antropocentrismo se inició artísticamente en un momento. Trataban de renacer el arte grecorromano de la antigüedad. En este momento, el arte era apoyado por los mecenas, que eran las familias más ricas y poderosas de Florencia. ¿Ok? Que los mecenas eran básicamente, como dice aquí, vamos a ver. Los mecenas era una persona poderosa que protege a los artistas, ¿ok? O los financia, ¿ok? Dice, este momento el arte era apoyado por los mecenas, que ya vimos que eran las familias más ricas y poderosas de la Florencia, ¿ok? La capital renacentista. Estas familias eran los Medici, los Pazzi y los Salvati, ¿ok? Todos ellos eran banqueros papales en Florencia, ¿ok? Entre los cuales había una rivalidad. Algunos de los artistas más reconocidos, ¿ok? Y ustedes, hermanos, pueden leer esto y esto también que tengo aquí en subrayado. No lo leo porque pues realmente no importan estos nombres, man, pero yo se los dejo ahí para que si ustedes, hermanos, están interesados, pues los busquen, ¿no? Dice, en la Italia del 400, ok, de 1350 a 1464, la península estaba organizada en pequeños estados oligárquicos. Como había una economía muy rica y de carácter comercial, algunas ciudades como Florencia y Milán estaban dominadas por las familias de aristócratas y banqueros, ¿ok? Todo eso regresa otra vez a los banqueros, man, ¿ok? Dice,
la Roma diseñada por los papas del Renacimiento. Dice, durante los siglos XV y XVI, los papas hicieron de Roma una obra de arte, y con ello el símbolo de su poder. Si Florencia abrió la puerta del renacimiento artístico en el siglo XVI, los papas hicieron de Roma una obra maestra. Los papas convirtieron la ciudad eterna en una gran obra de arte, ¿ok? Y como le dice aquí, una ciudad eterna, ¿ok? Y como les digo, es espiritual porque en todo hay numerología, man, ¿ok? El número relacionado con lo eterno es el número 8, ¿ya ves? Como dice aquí, los papas convirtieron la ciudad eterna en una gran obra de arte. Grandes artistas como Rafael o Miguel Ángel se beneficiaron de su patrocinio, pero la estética y el urbanismo estaban al servicio de sus intereses religiosos y políticos. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque eso controlaba todo. ¿Ok? Eso era el poder. ¿Ok? El Vaticano tenía mucho poder. ¿Ok? Para influenciar a reyes, man. ¿Ok? Dice, Nicolás V había concebido en realidad la gran idea de restaurar la supremacía de Roma, no al modo de querer reforzar el poder espiritual del pontificado, sino instaurando a los papas como reyes, ya ves, renovando la magnificencia arquitectónica de la ciudad eterna y convirtiendo la corte pontífica en el centro de la cultura europea. ¿Ok? Nada, ya ves, ¿ok? Siendo la corte pontífica en el centro de la cultura europea, ¿qué? ¿Ok? Roma, otra vez renacentista, man. ¿Ok? Pero Roma antigua tenía un congreso, tenía organización política, pero en el Renacimiento, como Jacob, que estaba reinando antes de ellos, ¿ok? Ellos tenían un sistema, como lo vamos a ver más adelante, era un sistema antiguo. El sistema antiguo era basado, ok, vamos a ver, man, no quiero... El sistema antiguo. Sistema antiguo de la Edad Media. Era más, era más gobernado por la religión, man, ok, básicamente. Uh, Yeah, I mean, ustedes hermanos uh, pueden estudiar un poco más de eso. Alright? So, continuando, dice, renovando la magnificencia arquitectónica de la ciudad eterna y convirtiendo la corte pontífica en el centro de la cultura europea. Nada ilustra mejor la transición de la Edad Media al espíritu mundano del Renacimiento que la convicción pontífica, okay, que eso es el consejo religioso supremo de la antigua Roma. Okay? Dice, otra vez, nada ilustra mejor la transición de la Edad Media al espíritu mundano del Renacimiento que la convicción pontífica de los destinos de la cristianidad dependen de la grandeza y la gloria de la ciudad de Roma. ¿Ok? Dice, la obra iniciada por él, por Nicolás V, fue llevada adelante en medio del crimen, la anarquía y la violencia. ¿Por qué? Porque ahí estaban los criminales, el renacimiento de estos criminales, man. ¿Ok? Dice, por los sucesivos papas del Renacimiento, hasta que por último, en 1527, las tropas de Frundsberg, que era un militar protestante luterino, allanaron el camino para los jesuitas de Loyola, ¿okay? Y Roma, que seguía siendo la ciudad eterna, cubrió su esplendor y sus escándalos bajo el negro manto de los inquisidores españoles, ¿okay? Que eso fue la contrarreforma. La contrarreforma trajo a los jesuitas, man. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Ok? Porque la contrarreforma
quiso traer el control que ellos habían perdido. ¿Ok? Ah, ya, ok. Como dice aquí, sus objetivos fueron renovar a la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. ¿Ok? Como dice aquí, los jesuitas era el ejército del Vaticano. Más bien son. ¿Ok? Dice, la compañía de los jesuitas es una orden religiosa católica fundada por Ignacio de Loyola en 1540 y aprobado por el Papa III. ¿Ok? Y el Papa III tenía relación con León X, que era un Medici. ¿Ok? Y lo vamos a ver. León X lo vamos a ver, o León X lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Dice, pero ya para entonces había llegado, ¿ok? Pero ya para entonces de, de, de los protestantes, ¿ok? Ya había llegado a su término los cambios políticos del pontificado que iniciaría Nicolás V, y durante más de 3 siglos los papas ocuparon su trono entre los reyes de la tierra. ¿Ya ves? You know? Y después, como dice aquí, durante más de 3 siglos los papas ocuparon su trono entre los reyes de la tierra. ¿Hasta qué? Hasta la Revolución Francesa. ¿Ok? Que la Revolución Francesa, ¿quién la trajo? La era de iluminación. ¿Ok? La era de iluminación trajo Revolución Francesa, y la Revolución Francesa trajo democracia. ¿Y la democracia qué trajo? El nuevo orden. ¿Ok? O el nuevo orden de esa época mundial. ¿Ok? Que está en todos los demás países, man. ¿Ok? Como está escrito en la escritura. Que se le fue permitido. ¿Ok? Apocalipsis 13 y 7. ¿Ok? Dice, además, se le permitió a la bestia hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. ¿Ok? Y no nada más nosotros los que estábamos en las Américas, no. También los otros hermanos que vivían de ese lado. Los llamados morenos, ¿ok? Los haitianos y los jamaiquinos. Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Como dice aquí, este es el punto. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. ¿Ok? Tomaron su imagen, tomaron de sus estatutos, ven. ¿Ok? ¿Ok? Como dice aquí, y durante más de 3 siglos los papas ocuparon su trono entre los reyes de la tierra. ¿Hasta qué? Hasta que vino, ¿ok? La era de iluminación, porque su movimiento era básicamente la separación de la iglesia y el Estado. ¿Ok? Continuando. Dice, belleza y excesos en la Roma renacentista. Así, algunos de los pontífices que le sucedieron, entre ellos Alejandro VI, Rodrigo Borgia, que es su verdadero nombre, de la familia de los Borgia, y Julio II y León X, ambos de los Medici, impulsaron las reformas urbanísticas y el embellecimiento de la ciudad como base de un plan mayor. Lo que ellos tuvieron, los Borgia y los Medici tuvieron una gran influencia en esto, man. Okay, como dice aquí, en el embellecimiento de la ciudad como base de un plan mayor, tras el declive experimentado en la época medieval, ¿ok? Había que devolver a Roma, ¿ok? Porque el declive de la época medieval, ¿de quién fue el declive? De Jacobo, man, ¿ok? De nuestra nación. Ellos no reinaban como Jacob, ¿ok? No reinaban como Israel, pero se llamaban romanos, ¿ven? ¿Ok? Se llamaban mongoles, ¿ok? Y diferentes tipos de nombres que ellos tenían, como en este lado de la tierra tenías a los mayas, a los incas, ¿ok? A los aztecas, ¿ok? Todo esto pertenece a la época medieval, porque Jacob estaba reinando en la tierra cuando Esaú estaba puesto en cadenas, man. ¿Ok? Pero como dice aquí, tras el declive experimentado en época medieval, había que devolver a Roma su condición de capital de catolicismo y símbolo del poder de la iglesia. Así sucedió. La ciudad se convirtió en foco de atracción de los grandes talentos artísticos del momento, como Miguel Ángel, Rafael o Bramante, que encontraron en los papas a sus grandes mecenas, ¿okay? Que eran básicamente quien los protegía y los financiaba. ¿Okay? De ese modo se posibilitó el desarrollo de joyas artísticas del Renacimiento, tan conmovedoras como la Piedad,
¿ok? Que es una escultura, o descomunales como la Capilla Sixtina, ¿ok? Que está en el Vaticano, ¿ok? Y eso, como está una gran pintura que está en el techo, fue hecha por Miguel Ángel o Rafael, no sé muy bien, ¿ok? Dice, pero aquella corte vaticana brillante, activa y dinamizadora fue también un reino de los excesos, como dice aquí, ya que Dios nos ha concebido el papado, disfrutémoslos, declaró León X, un descendiente de los Medici, quien, además de ser el mayor promotor de Rafael, dejó la Santa Sede plagada de deudas debido a su derroche, ¿ok? Y ya, vamos a ver más adelante porque este vato y Julio II, ¿ok? Tuvieron que ver con la doctrina del infierno, man, ¿ok? Pero vamos a ver. Dice, la Roma de los papas fue una edad de oro para la ciudad, pero a ese legado eterno se suma la otra cara de aquellos pontífices. Su ligereza moral y sus prácticas corruptas dieron múltiples argumentos a los movimientos reformistas que preconizaban un retorno a los principios evangélicos, a la austeridad, con la figura de Martín Lutero como líder emergente. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Ya esto pasó a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Por su ligereza moral, por las prácticas corruptas, ¿no? Que ellos tenían, pues, ¿qué se esperaban, man? Eran edomitas, ¿no? Que el pueblo contra el cual el Señor está indignado porque son la raza más sucia, man. Son los más bajos, los más viles, ¿ok? Y ya, yo me voy a esperar, ¿ok? Dice el Siquicento. Y la razón por qué dije que me voy a esperar es porque voy a sacar más adelante un punto rápido de la Reforma Protestante, ¿ok? Eso dice el Siquicento, perdón, el Cinquecento del siglo XVI. En este momento hay un mayor clasismo, ¿ok? La capital renacentista pasa de ser Florencia, ¿ok? Como dice aquí, en este momento hay un mayor clasismo. ¿Qué es el clasismo? El arte greco-romano, ¿ok? Dice, la capital renacentista pasa de ser Florencia a ser Roma, y el papado era el que encargaba las obras. Además fue este momento donde los grandes genios de la historia del arte, como Leonardo da Vinci, Michelangelo o Miguel Ángel y Rafaelo, además de muchos otros como Donatello, Tiziano o Sandro Botticelli, ¿ok? Dice, en este mismo periodo de tiempo, como dice aquí, el papado en el siglo XVI, los papas mecenas o los que protegían y financiaban a los artistas, Julio II y León X, ¿ok? Dice, si hubiera una época de esplendor, pero también de profundos cambios en el papado, esta fue el siglo XVI. Tras la muerte de Alejandro VI, ¿ok? Que era Rodrigo Borgia, dice, llega al trono papal su más terrible enemigo, Giuliano della Rovere, que es Julio II, que pronto elimina a César Borgia y reorganiza a los estados pontíficos. Dice, el siglo comienza con los dos grandes papas mecenas que convirtieron a Roma en el epicentro del Renacimiento, en donde éste llegó a su momento más sorprendente, el clasismo del Cinquecento. El primero será Julio II, que comenzará el gran programa del Vaticano, ¿ok? La construcción del Vaticano, ¿ok? Como dice aquí, la antigua basílica paleocristiana se encontraba en muy mal estado, y ya Nicolás V había pedido a Alberti un informe sobre una posible reconstrucción, de la que se encargó su discípulo Roselino. Con Julio II, en 1503, se derribó para crearla de nuevo según las ideas del nuevo estilo renacentista. ¿Ok? Ese Vaticano que está ahí, eso no es algo, que tenga que ver con el Señor. No, esto es contra el Señor, man. ¿Ok? Porque vimos que movimientos principales trajo el renacentismo, humanismo, ¿ok? Y antropocentrismo,
¿ok? Que dejaban afuera al Señor de todo esto, man, ¿ok? Dice, en su proyecto inicial contará con Bramante, el que sucederá Rafael, San Galo el joven, Miguel Ángel, siendo ya terminada por Bernini en el siglo XVII. ¿Okay? El segundo, León X, seguirá muchos de los proyectos de su antecesor, la construcción del Vaticano, Juicio Universal, ¿okay? Que es la pintura que está en la Capilla Sixtina, fue hecha por Miguel Ángel, ¿okay? Dice, continuación de las estancias del Vaticano por Rafael y su taller. Dice, los enormes gastos derivados de estas empresas llevaron al Papa a la creación de las famosas bulas. Okay, que las bulas son documentos administrativos o judiciales. Okay, básicamente cartas, okay, o leyes, o como se llama, autorizaciones, man. Okay, ya. O ya, leyes, you know. Ustedes pueden ver que es, pero es un documento administrativo judicial, ¿ok? Dice, voy a leerlo otra vez, dice, los enormes gastos derivados de estas empresas llevaron al Papa a la creación de las famosas bulas de indulgencia, ¿ok? Que la indulgencia es el perdón bajo ciertas circunstancias que serán el detonante de la reforma protestante luterana, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas bulas de indulgencia que decían el perdón bajo ciertas circunstancias, si estaban construyendo el Vaticano que era tan costoso, ¿cómo ustedes creen que iban a hacerlo sin dinero? Wow, astutamente, como la serpiente que son, creando documentos judiciales para obtener perdón, porque todo esto era de fe, ¿qué doctrinas se inventaron? El infierno, ¿ok? Juntaron el infierno. ¿Y qué es lo que hicieron? Metieron miedo a la gente. ¿Para qué? Para que la gente pidiera perdón por medio, bajo ciertas condiciones, que era dinero, de lo que necesitaban, man. ¿Ok? Como dice aquí, que eso dio, ¿ok? Eso fue el detonante de la reforma protestante luterana. Como dice aquí, reforma protestante. Martín Lutero, en primer caso, los muertos, sostiene, estando muertos, no se encuentran más ligados por los decretos canónicos. Ok, esto es cierto, man. Ok, eso es un buen punto. Y por eso lo estoy poniendo, porque según la paga de pecado es la muerte. So que tú tienes que pagar, man. Si ya moriste. Dice, como resultado, es la idea misma del purgatorio que resulta cuestionada. Lutero acusa así a la iglesia de instrumentalizar el miedo al infierno en lo que respecta a los vivos. Lutero sostiene que el arrepentimiento basta para lograr la remisión de penas. Y eso es cierto, man. ¿Ok? Solo es arrepentimiento. ¿Ok? Sin necesidad de cartas de indulgencia. ¿Ok? Sin necesidad de estar dando dinero. ¿Ok? Por el contrario, sostiene la práctica de indulgencias, o la práctica por dar dinero para obtener perdón, desvía a los pecadores de sus verdaderos deberes, la caridad y la penitencia, la caridad y el arrepentimiento, lo mismo que hacían en Israel antiguo, man. Ya conociendo la ley que, pues si voy a hacer un pecado, ya tengo predestinado este pollito o esta cabra para el pecado que voy a hacer mañana. Ellos ya lo tenían planeado. Es lo mismo, dando como un ejemplo, pero espero que entiendan el punto que sacó este hombre, continuando, del manierismo, vino una contrarreforma. La contrarreforma trajo el manierismo, en la segunda mitad del siglo XVI, y el manierismo trajo al barroco, como está aquí. Trajo al barroco y al rococó. Y vamos a ver aquí. Dice, como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por un gran exuberancia. Salaki, hermanos. Dice, como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exageración ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura
abarcados en el siglo XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América, ¿ok? Como están estas imágenes. Estos están en México, ¿ok? Hay muchas en México, right? Y hay muchas. Esto está en México, man, ¿ok? Esto es barroco, ¿ok? Esto es influencia del Renacimiento, porque eso trajo la Reforma. Por eso es que les digo, eso está conectado. Esto es parte, ¿ok? De adorar adorar a la bestia, man. Lo que esto es parte. Y ustedes que adoran a esta abominación y todo eso, ustedes son parte de adorar a esa bestia, man. ¿Ok? Nosotros en un momento estábamos muertos, como dice la escritura, pero después el Señor nos dio el aliento de vida. ¿Ok? Para entender que esto no es de nosotros, man. ¿Ok? Estos simplemente son, todo esto es portales para demonios. ¿Ok? Porque los ídolos tienen, tienen un portal de demonios que saltan en ti. Y los demonios cuando saltan en ti tienen influencias sobre ti, man. ¿Ok? Por eso es que, como dice la escritura en Eclesiástico, Salaquia, Sabiduría de Salomón 14:27. ¿Ok? El principio, fin de todo mal. ¿Ok? La causa, principio y fin de todo mal es la adoración de ídolos, man. ¿Ok? So, continuando. Y esto, como dice aquí, extendiéndose al resto de Europa y América. ¿Ok? Y esto lo estoy sacando, man, porque pues todo esto va conectado a lo que vamos a llegar. Dice, el arte barroco es frecuentemente visto como parte de la estrategia de la contrarreforma católica. Para algunos historiadores del arte, el énfasis que el barroco da a la grandiosidad es visto como un reflejo del absolutismo, ¿ok? Del poder que estos papas tenían. ¿Ok? Vamos a ver qué significa absolutismo. Ok, ya es básicamente el poder, el poder absoluto, man. Ok, absolutismo. Alright. Ok. Dice Luis XIV de Francia dijo: yo soy la encarnación de la grandiosidad. Y muchos artistas barrocos se servían a los reyes buscando ese mismo objetivo. Sin embargo, el amor barroco por el detalle es con frecuencia considerado como el resultado de un excesivo ornamentalismo, en cierta forma vulgar, especialmente cuando el barroco evoluciona hacia el estilo decorativo del rococó. Ya, porque esto es una mierda, man. Esto no se ve bonito. Todo esto, man. Esto no tiene... Y no tiene mucho detalle, pero shit, es demasiado, man. Pero dice, ok, evoluciona al estilo decorativo del rococó. Ok, el rococó fue después del barroco. Ok, dice, después de la muerte de Luis XIV, el rococó floreció por un corto periodo de tiempo, decayendo enseguida. Como efecto de la aversión a la ornamentación excesiva del rococó, tendrá lugar el nacimiento del neoclasismo. ¿Ok? Y el neoclasismo, dice, el término neoclasismo, ¿ok? Es del griego neos, que es nuevo, y del latín classicus, que es primera categoría, que realmente sería primera categoría nueva. ¿Ok? Surgió en el siglo XVIII. Dice, a medida que el tiempo pasaba, muchos artistas se manifestaban contrarios a la decoración excesiva de los estilos anteriores, que es el barroco y el rococó. Dice, y buscaban volver al arte anterior, más simple, del Renacimiento, ¿ok? Formando el estilo que será conocido como neoclasismo, ¿ok? El neoclasismo fue el componente artístico del movimiento intelectual conocido como iluminismo, ¿ok? Que el neoclasismo básicamente se está tratando de tomar
los fundamentos, como dice aquí, algo más simple, ¿ok? Del Renacimiento, que era lo, la era, perdón, lo que es de la, you know, me sala que la, mm, sala que hermanos, es básicamente, alright, ah, de la cultura grecorromana, man. Regresar a la cultura grecorromana. ¿Ok? Como está aquí. Esto es del neoclasismo, man. ¿Ok? Roma, básicamente. ¿Ok? Porque esto fue transformando, man. ¿Ok? Eso se fue transformando. ¿Ok? So, vamos a ver. Dice, el neoclásico fue el componente artístico del movimiento intelectual conocido como iluminismo, el cual era igualmente idealista, ¿ok? Y los idealistas, ¿qué son? Mm, Oye, la representación fiel de la realidad, ¿ok? Dice, no puede obviarse en el génesis del neoclasismo la importancia de un cambio de mentalidad. No por casualidad surge el siglo de las luces, que es la era de la ilustración, siglo también de la enciclopedia, la revolución francesa y la primera revolución industrial, ¿ya ves? Y así como el renacimiento de la arqueología y los importantes hallazgos de Pompeya y Herculano. Ok, ahora Pompeya es la ciudad que los hermanos en el campo mencionaron, ¿verdad? Que esta ciudad explotó un volcán y quemó a la gente y las hizo piedra, ¿verdad? Y en ese se puede ver que la gente estaba haciendo todo tipo de mierda, man, ¿ok? Porque era, ¿qué? Era en el tiempo de Roma, ¿ok? Y Herculano dice, y la creciente importancia de los libros de viaje que aportaron al punto de vista nuevo sobre la cultura clásica y en cierto modo la pusieron de moda. Right? Esto es básicamente lo que quería agarrar. El neoclasismo, ¿ok? Es, uh, como dice aquí, la cultura clásica, ¿ok? Que la volvieron a poner de moda otra vez, ¿ok? Que eso que trajo la, el siglo de las luces, man. ¿Ok? El siglo de las luces. ¿Ok? So, como vimos que el neoclasismo era el componente, ¿ok? Artístico del movimiento intelectual conocido como iluminismo. Alright, so vamos a ver aquí la ilustración o iluminismo, porque es lo mismo, man. ¿Ok? Como dice aquí, ilustración. ¿Ya ves? Dice, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. ¿Ok? Dice, se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. ¿Ok? Es lo mismo del Renacimiento, man. ¿Ok? Dice, existió también una importante ilustración española e hispánica de la escuela universalista, aunque más científica y humanística que política. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces, ¿ok? Y esto es espiritual porque Lucifer, right, significa retenedor de la luz, ¿ok? Y realmente nosotros somos los verdaderos luciferinos, ¿ven? Porque nosotros tenemos la luz, ¿ok? La correcta luz. Estos hombres tienen la luz, pero de Satanás, ¿ok? Porque sí tienen sabiduría del lado izquierdo, ¿ven? Se les fue dado, ¿ok? Se les fue dado, ¿ok?
Dice, importantes ideas como la de la búsqueda de la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron en esta época. Ideales tales como la libertad, igualdad, el proceso, la tolerancia, te lo tiene que pitar bonito, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación iglesia-estado. ¿Ya ves? Del Vaticano se pasaron a la política, al Estado. Tiene su nacimiento también en esta época. Y vamos a ver una de esas fraternidades, como está aquí, que era los Iluminados de Baviera. La orden de los Iluminados, es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y a los abusos del poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati junto con otras sociedades secretas, y esta se disolvió en 1785, que no es cierto, no se disolvió, simplemente heredó a otra sede llamada los masones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, en los años siguientes el grupo fue menospreciado por críticos que afirmaban que los miembros de los Illuminatis de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución Francesa. ¿Ya ves? Todo esto va conectado. Los Illuminatis, la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa trajo democracia, y como está aquí, este es el sello que se tenía los Iluminados de Baviera. ¿Por qué? Porque el búho representa sabiduría. El búho tiene un aceite en los ojos que lo puede ver. Y nosotros tenemos el aceite, nosotros somos los Mashiakim, los ungidos. Tenemos la sabiduría, ¿Por qué? Por gracia, Y este es el sello que te dicen que es el sello de los Estados Unidos, pero este no es el sello de los Estados Unidos, este es el sello de los Illuminatis, El sello de los Estados Unidos tiene una águila, Y esta es la pirámide, que tiene el mismo número, como ven aquí, el MDCCLXXB1 o BI, son números romanos que da a 1776, que coincidentemente fue cuando la orden de los Iluminados fue hecha, en ese mismo año. Como dice aquí, ahora vamos a ver aquí, los Rothschild financiaron la fundación de la logia de Baviera de Adam Weishaupt en el siglo XVIII, fijando sus principios en textos como el Nuevo Testamento de Satanás. Ya ves, ya ves. Por eso es que continuando aquí en 2 de Tesalonicenses, vamos a ver, porque leímos unos versículos del 3 al 4, pero vamos a leer versículo 7, dice, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, porque ¿cómo es que estaba en marcha? Esto es Pablo hablando, y Pablo estaba en el Imperio Romano, por eso es que dice, esta marcha ya está en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio, y el Señor era el que la detenía, Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yahabushai lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Es lo mismo que mencionamos hace rato. Nosotros estábamos muertos, pero el Señor nos dio el Espíritu Santo. Reconocimos a este maldito. Y ahí fue cuando que se iban a quitar de en medio, para poder reconocerlo. Como dice aquí, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yahabushai lo matará con el soplo de su boca. ¿Quiénes son su boca, Los profetas.
¿Ok? Por eso este Vaticano es el falso profeta, porque se supone que los profetas eran los que recibían el mensaje del Señor, la autoridad, y lo decían al pueblo. Pues este falso profeta solo dijo mentiras. Él no es representante de nada en la tierra del Señor. ¿Ok? Ellos no son, ellos son falsos, man. ¿Ok? Ellos son el falso profeta. El profeta era el siervo del Señor que llevaba su mensaje, que llevaba, su mensaje, man. ¿Ok? Pero ellos no son los verdaderos profetas, man. ¿Ok? Los verdaderos profetas están en la gran piedra del molino, man. ¿Ok? Y los que estudian, ¿ok? De la gran piedra del molino. Right? Y como dicen las escrituras, no todos son profetas, man. Right? Pero la mayoría está aquí en la gran piedra del molino, man. ¿Ok? Dice, pero el Señor Yahabushai lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¿Por qué? Porque viene físicamente también el Señor a partir de su madre, estos pinches gringos feos, man. ¿Ok? Versículo 9. Ese es el punto. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Ok? Y el Señor le dio poder, el Señor le dio permiso para hacer milagros y señales, man. ¿Ok? Milagros como ¿qué? Vida artificial, inteligencia artificial, operaciones en los cuerpos de cambiar brazos, cambiar pies, ponerte un ojo, todo tipo de esos milagros chuecos, ¿ok? Por medio de la mano izquierda. ¿Ok? Señales que, señales en el cielo, te puede cambiar la temperatura, te puede cambiar un día lluvioso, todo eso vino a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Ok? Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Ok? Y cuando metes a estas palabras, ¿ok? Mentiras es básicamente una falsa, ¿cómo se llama? Una falsa apariencia. ¿Ok? Y esto es lo que son, man. Ellos son una falsa apariencia. Como dice la escritura, aunque Satanás se vista de... A ver. Como dice aquí, 2 Corintios 11 y 14. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿ok? Y Satanás es un espíritu, ¿ok? Pero Satanás tiene representantes en la tierra, ¿ok? Que son estos autoproclamados hombres blancos. Ellos son una pinche serpiente, man, ¿ok? Ellos te dan una falsa apariencia. ¿Y con eso qué? Con eso te engañan, man. Como su pinche casa, la Casa Blanca y el Capitolio. Todo eso es blanco, y blanco significa algo puro, algo limpio. Ok, algo, bueno. Pero ellos nomás tienen la apariencia porque realmente no lo son. Ok, dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Ok, te han pintado que la farmaqueia, ok, que este sistema que ellos tienen para curarte, eso es muerte, man. Ellos te envenenan nada más, man. Ok, esos son parte de esas mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por eso, Yahweh Bahashem Yahabushai hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Ok, el Señor iba a mandar un demonio a tu mente para que creas esas mentiras, man. Y eso se le conoce como, ¿qué es la palabra que el hermano estaba entrando? Esquizofrenia, man. Ok, y hay diferentes niveles de esquizofrenia. Ok, dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Ok, pero el punto de esto es que ese hombre, esa raza, iba a ser la obra de Satanás. Ok, y aquí, como ellos dijeron, el Nuevo Testamento de Satanás. Ok, es esta misma gente, man. Ok, dice, los Rothschilds dice, controlan desde siempre la mesa redonda de la mafia. Ok, por eso es espiritual que en Job 9:24 diga esa palabra por impío los criminales, porque la mafia es parte del crimen, man. Es un crimen organizado todo este sistema, este imperio. Ok, con Cecil Rhodes y sus descendientes y otros importantes Illuminatis. Dice, Charles de la
Charles de Lorraine financió a Weishaupt, no sé, que es el fundador de la logia de los Illuminatis, ¿ok? Cuando los Illuminatis bárbaros se acabaron, o mejor dicho, el relevo fue pasado a Albert Pike, ¿ok? Relacionado con el Ku Klux Klan y el Giuseppe Mazzini, ¿ok? Que son un masón y fundador de la mafia, ¿ok? Pasó a los masones, man, porque Albert Pike fue el fundador de los masones, man, ¿ok? Si no estoy equivocado. Vamos a ver. Pero este vato fue un masón, ¿ok? Vamos a ver. Mm, ya, él no la fundó, pero se unió a ellos, ¿ok? Pero anyway, era un masón. De los Illuminatis pasó a los masones, man, ¿ok? Y, ok, dice, los Rothschilds son los banqueros del Vaticano, ¿ok? Y estos dan un servicio a cambio de dinero y también hacen servicios para la corona británica, ¿ok? Y esos tipos de servicios, right, no nada más van con las doctrinas, ¿no? Ellos también lavan dinero, ¿ok? Ellos son parte de la masonería, ¿ok? Tuvieron parte en el nazifascismo, right, lo que pasó, ellos son parte de la mafia, tienen bienes y raíces, ¿ok? Ellos no, ellos, lo secundario o lo último para ellos es la religión, man. A ellos no les importa nada, man. ¿Ok? El Vaticano es una empresa, man. ¿Ok? Como dice aquí, y esto lo saqué de una página, dice el Papa Francisco como líder espiritual mundial, dejando claro que el Vaticano siempre ha sido una empresa y sus socios de toda la vida son los sionistas, ya ves, los banqueros, con los que lleva trabajando 3 siglos para crear un monopolio económico mundial. Como buen juez jesuita, está dando todo un ejemplo de lo que representa esta orden, ¿ok? Y los jesuitas, como pusieron aquí, es una persona que es astuta e hipócrita. Alright, y eso es espiritual. ¿Por qué? Porque la misma serpiente. ¿Ok? Eso dice, la Gran Logia de España se enorgullece de que el Papa Francisco abrace la fraternidad universal, el gran principio fundacional de la masonería. ¿Ok? Como dice aquí, los jesuitas son una orden militar establecida bajo la bula papal llamada Regimini Militantis Ecclesiae, que significa el regimiento militar de la iglesia. El jefe de los jesuitas se llama General Superior y actualmente es Arturo Sosa, también conocido como el Papa Negro, jesuita, y sirve a la nobleza negra, quienes son los líderes del nuevo orden mundial. Ya ves, ellos dos van conectados, ¿ok? Y no nada más tienen a estas religiones, sino tienen varias empresas, ven, ¿ok? Pero, ellos del Vaticano vienen todas sus falsas religiones, el budismo, el islam, el cristianismo, ¿ok? Que ustedes cristianos, si ustedes cristianos supieran su historia del cristianismo, o lo que ahora ustedes están, eso es un movimiento protestante. Y un movimiento protestante, como vimos de Lutero, él no creía en el infierno, ¿ok? Y ustedes no, ustedes pertenecen al catolicismo sin adorar imágenes. Eso es lo que es. Ustedes no son protestantes, ustedes no saben ni mierda, man, ¿ok? Y otra cosa también, el Vaticano, ellos apoyan, ¿ok? La implantación del Harakma, ¿ok? Que como vemos aquí, ustedes hermanos lo pueden ver, el Harakma es una incisión adentro de tu piel, ¿ok? Que eso es tecnología que van a poner en tu cuerpo, man, ¿ok? Para controlarte, para ser parte de este nuevo orden, ¿ok? So,
Eso vimos un poco de los Illuminatis, ¿ok? Pero como vimos que ellos en un principio, ¿ok? Se agruparon y fueron responsables de la Revolución Francesa. Ahora vamos a entrar en un poco de la Revolución Francesa. Dice la Revolución Francesa. Esta revolución trajo la democracia. Constituye la encrucijada en lo que cambió el mundo medieval, que fue el antiguo régimen, al mundo moderno, que fue una nueva orden. Su impacto se sentiría a nivel mundial. Modificó las estructuras sociales al deshacerse de la Iglesia católica, la nobleza y el rey. Traería alimento a los pobres, según ellos, ¿ok? Democracia a Francia y establecería un nuevo orden social. ¿Ok? Democracia significa sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y todo eso es una mentira. Porque ahora que no estás contento con tu presidente, si tuvieses el poder para ponerlo, pues seguramente también tienes el poder para quitarlo. Pero como no tienes ninguna de las dos, por eso, por eso no puedes hacer nada, man. Ok, por eso en Apocalipsis 13 y 11, ok, regresando aquí, porque creo que ni la acabamos de leer, como dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero. Ok, ya explicamos, los patricios y los plebeyos. En este lado, los patricios son los demócratas y los republicanos son los plebeyos. Ok, pero como dice aquí, pero hablaba como un dragón, diciendo que ponía leyes injustas. Ustedes, man, you know, el dragón es el que controlaba, solamente tenía un aspecto bueno, nada más, man, ok. So, continuando aquí, dice, como, esto nomás como lo puse aquí, dice, el sistema de gobierno de Estados Unidos, iniciado como experimento en materia de libertad y democracia en 1776, ¿ok? Lo mismo que estos masones, man, ¿ok? Y como ven aquí, el Capitolio es inspirado por el Panteón de París, ¿ok? Igual, neoclasismo, man. Todo esto va en comunión, ¿ok? Y también ustedes, hermanos, pueden ver, busquen la democracia o el principio de la democracia en sus países, ¿ok? En mi caso yo busqué en México, porque soy sacarita y solamente busqué y las personas que ellos estaban gobernando, ya lo quité, man. No, aquí está. Ok, como cuando llegó la revolución a México, perdón, la democracia a México fue ah, con Venustiano Carranza, man, ok. Y Venustiano Carranza era un masón, ok. Y un masón es parte de lo que antiguamente era, ¿qué? Los Illuminatis, man, ok. Pero ya, man, es solamente algo extra que quería compartirles, y es pues básicamente todo, hermanos. Espero que este video haya sido edificante. you know, Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.